Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje. Damos gracias a Adonai por este nuevo tiempo para seguir aprendiendo de las ordenanzas, de los mandamientos de Elohim. Vamos a dar gracias a Adonai para iniciar. Gracias Adonai, danos de tu entendimiento en este día. Padre, gracias porque tú nos has hecho aprender mucho de tu palabra y nos continuarás enseñando tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu bondad es para siempre. En el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludarlos. Shalom David, Shalom Deyanira, Carolina, Shalom Ofelia. Bienvenidos a todos, hermanos. Hoy tenemos este tema tan profundo y tan emocionante que nos vamos a basar en justamente la Torah, en Deuteronomio 26. Adonai va a dar una ordenanza al pueblo de Israel muy importante, ¿sí? De las más importantes cuando ellos ingresen a la tierra de Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ellos debían de hacer algo muy importante para Adonai. Y Él les va a decir detalladamente lo que tienen que hacer cuando ingresen a la tierra. Esto lo vamos a conectar con el Adon Yeshua, ya que la Torah está totalmente conectada. El Adon Yeshua es la Torah. ¿Sí? Entonces lo vamos a conectar, ya que esto se une de una manera impresionante. Vamos a hablar acerca de las primicias, de lo primero, del principio, ¿sí? De la cosecha, de todo. ¿Sí? El Reshit en hebreo, el Reshit. Ustedes han oído, ¿no? Bereshit, como se pronuncia, ¿no? Bereshit, en hebreo se pronuncia más como Bereshit, Bereshit, ya que esta palabra, ¿sí? O este conjunto, digamos, de palabras, ya que son dos palabras, ¿sí? Una preposición, ¿sí? Y un sustantivo, ¿sí? Estas en hebreo se unen, ¿sí? Dando como resultado Bereshit. Be significa en, ¿sí? En, aquí vino la perrita a escuchar, en, y Reshit significa primero o principio, ¿sí? Lo primero o el principio, Bereshit. Esta es la primera palabra en las Escrituras, ¿sí? Con que Adonai nos invita a escudriñarlas, a aprenderlas y a ponerlas por obra. ¿Por qué Adonai utiliza esta expresión, esta palabra Bereshit? Bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy. Vamos a leer primeramente Deuteronomio 26, a ver qué nos dice. Dice de esta manera: y sucederá que cuando entres a la tierra que Jehová tu Elohim te da a ti por herencia, la poseerás y habitarás en ella. Tomarás de lo primero de todo, del reshit de todo el fruto de la tierra. Aquí la palabra primero significa reshit, en hebreo es reshit. Tomarás del reshit de todo el fruto de la tierra y traerás de tu tierra a la cual Jehová tu Elohim tu Elohim te da, y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que elegirá Jehová tu Elohim para morar su nombre allí. Este es el santuario en Jerusalén, ¿sí? Entonces Adonai les da esta orden a nuestros padres israelitas que ellos debían de cumplir cuando ingresen a la tierra que les había prometido a sus padres, a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estas no son unas ofrendas de primicias comunes, ya que en Números encontramos unas ofrendas de Bikurim. No se utiliza la palabra Reshit, sino que se utiliza la palabra Bikurim, que significa primeros frutos o primicias, que se tenía que dar a los sacerdotes, ¿sí? Cada cierto tiempo. Pero aquí tenemos una ofrenda especial que ellos debían de hacer cuando entren a la tierra.
en la primera cosecha. Ellos debían de entregar el reshit. ¿Por qué Adonai pide el reshit? ¿Por qué Adonai pide lo primero? ¿Y qué significa reshit? ¿Qué significa dar lo primero? En hebreo lo primero es igual a lo mejor, lo seleccionado, lo escogido. Eso es lo primero. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro idioma, lo primero y lo mejor son dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo mejor tal vez no es lo primero, ¿no? En nuestro idioma, pero en hebreo, en este caso, el reshit es lo primero y por tanto es lo mejor. ¿Sí? Para Adonai lo primero siempre es lo mejor. No importa si lo que sigue después para el ojo humano es mejor, para Adonai no lo es. Por eso él rechazó la ofrenda de Caín, porque no fue el reshit, no fue el bikurim, sino que fue lo posterior. Pero Adonai nos dice, nos exhorta a dar siempre lo primero. Aunque para el ojo humano no sea lo mejor, pero para él siempre lo primero es lo mejor. Porque es lo que simboliza todo. Lo primero para Adonai, ¿sí? Cuando nosotros le damos lo primero, eso simboliza todo. Cuando nosotros damos lo primero a Adonai, Él consagra toda la cosecha. Porque ese reshit, esa primicia, ese principio del vigor de la tierra, ¿no? Se podría decir. ¿Sí? Como el primogénito que dice que es el principio del vigor del hombre. Bueno, las primicias de la tierra son como el principio del vigor de la tierra, ¿no? Del producto de la tierra. ¿Sí? Entonces es la fuerza mayor que da la tierra. ¿Sí? Y por eso se la da a Elohim. Y eso es como que tú le estarías dando todo a Adonai, ¿no? Es simbolizando todo. Y porque tú le das el reshit a Adonai consagra y bendice lo demás. Por ende, esto lo podemos entender tanto en cosecha como en hijos, porque es lo mismo. El primogénito es igual a la primicia. ¿Sí? Y el primogénito que es entregado a Adonai, bendice a los demás hermanos. Porque él es el que está establecido por Adonai para ser sacerdote de esa familia, para enseñar las escrituras y para bendecir a los demás. Vemos aquí que es un equivalente exacto, las primicias con el primogénito. ¿Sí? Y como lo primero bendice lo demás. Adonai lo hace. ¿Por qué Adonai dice en las primeras palabras del libro de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿no? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra? ¿Por qué Adonai dice Bereshit? Bereshit se puede traducir como en un comienzo o en un principio, pero también otra posible traducción es en lo primero, ya que Reshit, como vimos, significa en el principio, principio como primero, lo seleccionado. Entonces, si entendemos desde un punto de vista agrícola, por ejemplo, ¿no? En el caso de la cosecha, Bereshit, ¿sí? Significaría en lo mejor, en lo seleccionado, en lo primero, Elohim creó los cielos y la tierra. Esto que nos da a entender a nosotros, que no fue solo en el principio, sino que fue un principio, pero de lo mejor. Elohim creó con lo mejor de sí mismo. ¿Y qué es lo mejor de sí mismo? Hermanos, esto está en todas las escrituras. Lo mejor de Elohim es Yeshua. Lo mejor de Elohim es Yeshua. Por eso Yeshua se ofreció a sí mismo como Reshit. Así está en el libro de Primera de Corintios, en el Brit Hadashah hebreo, en el manuscrito hebreo, ¿sí? En el manuscrito hebreo de Primera de Corintios, encontramos la palabra Reshit
para referirse a Yeshua. En el manuscrito griego no lo podemos leer ya que está en griego, pero en hebreo encontramos la palabra Reshit. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Es muy, muy interesante. Entonces, volviendo. Adonai creó todo, formó todo con lo mejor, con Yeshua. ¿Sí? Y Yeshua es, como dicen las Escrituras, como dicen sus discípulos, como dicen los enviados, Yeshua, el Mesías de Israel, Él es el primogénito de los muertos, el primero en todo. Ya lo vamos a leer eso. Por ende, Él es la imagen de Elohim, invisible. Por ende, en Él está todo lo que es Elohim. ¿Sí? Todo lo que es Elohim está en Él. Por ende, Él es a la imagen de Elohim. Él es Elohim, significa eso. En un lenguaje hebreo, lo que leemos como Él es a la imagen y a la semejanza de Elohim, significa que es Elohim. ¿Sí? Y Él es el creador. Por eso dice, en el principio era la palabra, u otro manuscrito dice, era el Hijo de Elohim. Es lo mismo, porque la palabra y el Hijo de Elohim es Yeshua. En el principio, no era la palabra o el Hijo de Elohim, y la palabra o el Hijo de Elohim estaba con Elohim y era Elohim. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre su pueblo. Como dice, yo habito en medio de mi pueblo. Él hizo tabernáculo en medio de su pueblo, hizo morada en medio de su pueblo. Sigamos leyendo. Deuteronomio 26, sigamos. Y vendrás al sacerdote que esté en aquellos días y le dirás: anuncio hoy a Jehová tu Elohim que he entrado a la tierra que juró a Jehová a nuestros padres para darnos. Esto es una proclamación, ¿sí? Esto es un anuncio, esto es un enunciado que el israelita debía de dar a Adonai, ¿sí? Declarando que él había entrado a la tierra y que él estaba haciendo lo que debía de hacer. Dar el reshit, lo primero. Y tomará el sacerdote la canasta de tu mano y la hará descansar delante del altar de Jehová tu Elohim. Lo hará descansar. ¿Sí? Este verbo es el verbo nuach en hebreo. De ahí proviene la palabra noach, el nombre, mejor dicho, noach, Noé, que significa descansar, reposar. También este verbo se utiliza para dejar algo estacionado, ¿sí? Como una especie de descanso, ¿sí? Colocar una vasija, ¿no? Sobre una mesa no es como que tú le das descanso a esa vasija, la dejas ahí descansando, alegóricamente. Bueno, entonces aquí esa canasta queda descansando delante del altar de Jehová. Es un reposo, ¿sí? De esa canasta del reshit. ¿Sí? Es interesante porque el reshit descansa en Jehová. Da descanso, da reposo a la tierra. Recordemos, ¿por qué el padre de Noach le nombró así? Porque él iba a dar consuelo, iba a dar descanso a la tierra que había maldecido Jehová. Por causa del hombre, no porque Jehová quiso, ¿no? Sino por causa del pecado de Adán. Sigamos leyendo. Y responderás y dirás: delante de Jehová tu Elohim, un arameo perdido fue mi padre, y descendió a Misraim, a Egipto, y habitó allí, siendo hombres pocos de número, y se convirtió allí por nación grande, tremenda y numerosa. Y fueron malos con nosotros los egipcios, los Mitzrim en hebreo, y nos afligieron y pusieron sobre nosotros trabajo duro. Esto es
es un enunciado que cuenta la historia de una manera muy breve de cómo este llamado arameo, que unos dicen que es Abraham, otros dicen que es Jacob, a mi manera de entender, ¿sí? Yo me inclino más por Abraham, ya que él justamente vino de Ur de los Caldeos, esto era en tierra de Aram, ¿sí? Entonces, aunque también Jacob, ¿no? Él vivió en tierra de Aram con Labán, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que tanto sea Abraham como Jacob, ¿sí? es llamado arameo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adonai llamó de una tierra extranjera, ¿sí? a nuestros padres y los hizo entrar a la tierra prometida, ¿no? Por eso se le llama así, como si fuera un extranjero que Adonai lo hace entrar en la tierra, ¿sí? Entonces un arameo perdido, ¿sí? que yo lo encontré, dice Adonai, él estaba perdido en el mundo, pero yo lo encontré y le di mi propiedad, le di mi herencia, pero él tuvo que descender a Mitzrayim, al lugar de estrechez, eso significa Mitzrayim, al lugar de opresión, y habitó allí, siendo pocos de número. Pero en esa opresión, en esa estrechez, se convirtió en una nación grande y poderosa, tremenda, numerosa. Por eso fueron malos con nosotros los egipcios. Por eso nos afligieron, por eso pusieron yugo sobre nosotros, trabajo duro. Pero ¿qué pasó? Y gritamos, clamamos a Jehová, Elohim de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo duro y nuestra opresión, nuestro Mitzrayim, ¿no? Y nos hizo salir Jehová de Mitzrayim, del lugar de opresión, con mano fuerte y brazo extendido. Amén. Con gran terror, ¿sí? Porque eso puso en el corazón de los egipcios un gran terror con todas las señales y con todas las maravillas que hizo. Y nos hizo entrar a este lugar, a Israel, y ha dado a nosotros esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Es como que el padre le está contando al hijo la historia, ¿no? Sí, así ellos contaban la historia. Pero aquí, ¿sí? El padre de familia está ofreciendo el reshit a Jehová, siendo testigo de todo lo que Adonai hizo, contando con su propia boca lo que Adonai hizo, y por eso mismo él está parado ahí en la tierra, por eso mismo, porque si Adonai no hubiera hecho nada, él no estaría ahí, seguiría en Egipto trabajando con opresión. Pero no, Adonai lo sacó de Egipto y por eso mismo él da el reshit, por eso mismo él da la primicia, y por ende la primicia es de Adonai, porque sin Adonai él no podría haber ni siquiera sembrado una semilla en la tierra, estaría trabajando en Egipto. Por eso le damos lo primero a Adonai, porque todo es de él, porque si él no nos quiere dar nada, no nos da nada. Por eso todo lo que nos da Adonai es de él, y porque él quiso darnos, y por eso él nos pide lo primero, ¿sí? Él nos pide lo primero, ¿sí? Y con señales y con maravillas Adonai hizo salir a los israelitas, y así con señales y maravillas él hizo salirnos, ¿sí? Hizo que salgamos del mundo. Y que esas señales y maravillas, ¿cuáles son? El Adón Yeshua es esa señal y esa maravilla, lo que él hizo en nuestras vidas, en el sacrificio, y cómo él resucitó entre los muertos. Qué señal y qué maravilla tan grande que esa, ¿no? Por eso nosotros estamos aquí hoy. Pero ojo, no estamos en la tierra prometida aún. Él nos hizo entrar a una tierra de descanso en nuestro interior, pero aún no estamos en la tierra prometida, ¿sí? Pero no me voy a adelantar. Yo les mencioné que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, existe un versículo en 1 Corintios 15:20, que se los voy a leer a continuación, que es muy interesante, ¿sí? Disculpen, me falta un versículo aquí en Deuteronomio, que ya vamos a leer el del Nuevo Pacto.
Dice, y ahora de aquí he traído lo primero, el reshit del fruto de la tierra que me ha dado Jehová, y lo harás descansar, lo harás reposar, lo dejarás delante de Jehová tu Elohim, y te inclinarás, leishtahavot, te inclinarás, te postrarás delante de Jehová. Esto es en señal de que, ¿sí?, de exaltación a Adonai, delante de Jehová tu Elohim, y te alegrarás por todo el bien que te dio a ti Jehová tu Elohim, y a tu casa, tú, el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Sí? Esto es de alegría, esto es de gozo, porque todo lo que ese hombre pudo cosechar es porque Adonai se lo ha dado. Por eso él se inclina delante de Adonai y le da el reshit, lo primero, lo mejor de su cosecha. Vamos con el versículo del Nuevo Pacto. Dice 1 Corintios 15:20, y ahora este Mesías, Yeshua, levantado de la muerte, es el reshit de los muertos. Así dice, literalmente. Yo no lo he traducido para que ustedes lo puedan ver. No he traducido la palabra reshit, que significa lo primero o el principio. ¿Sí? Él es el reshit de los muertos, así dice en el manuscrito. ¿Sí? Él es el reshit de los muertos. ¿Qué significa? Él es el reshit, ¿sí?, de los que resucitarán. Yeshua es el primero que resucitó de entre los muertos, eso significa. Y en él, en este reshit que es Yeshua, Yeshua es llamado reshit, y aquí voy a entrar, nosotros seremos levantados y llevados a la tierra que fluye leche y miel. Recordemos hermanos, Elohim creó los cielos y la tierra ¿con qué? Con un reshit, con lo mejor, con el principio, que es Yeshua. Yeshua es el reshit, aquí está, es el reshit de los muertos. Entonces el reshit de Génesis es Yeshua. ¿Con qué creó Elohim los cielos y la tierra? Con Yeshua. Cambiemos reshit por Yeshua, ¿no? En el reshit creó los cielos y la tierra, ¿no? Elohim. Bueno, en el Yeshua creó Elohim los cielos y la tierra. Yeshua fue el creador. Yeshua es Jehová. Por ende, Él pone dentro de nosotros, por medio del pacto hecho a Abraham, renovado por Yeshua, Él pone dentro de nosotros su reshit. Él pone dentro de nosotros a Yeshua. Él dice que habita en nosotros, ¿no? Entonces Él pone dentro de nosotros ¿qué? Lo primero, el reshit, todo lo primero, ¿no? La creación, ¿sí? Todo lo mejor de la creación, que es Yeshua, está dentro nuestro. Él pone dentro nuestro el reshit, ¿sí? Él pone dentro nuestro lo mejor de Él, lo más seleccionado de Él. Él nos da lo mejor de Él, no lo peor. ¿Y nosotros le vamos a dar lo peor? No, le vamos a dar lo mejor, le vamos a devolver, ¿sí? Como Él nos da lo mejor, y como Yeshua está dentro nuestro, como Yeshua, que es el reshit, está dentro de nosotros, nosotros somos en Yeshua, nosotros somos reshit. ¿Sí? ¿Vemos? ¿Sí? Vamos de nuevo. Como Elohim se da a sí mismo y se da a nosotros y habita en nosotros, Él se ve reflejado en nosotros. Nosotros somos en Él. Entonces, nosotros somos como Él. Si Él es reshit, nosotros somos reshit. Él es el reshit, Él es el principio, Él es la primicia. Él resucitó primero de entre los muertos, nosotros le seguimos a Él. Y cuando Él nos levante de entre los muertos y nos lleve a la Nueva Jerusalén, nosotros nos ofreceremos como reshit a Adonai. Deuteronomio 26 dice que cuando entren a la tierra prometida, ustedes deben de dar, ¿qué? El reshit. Deben de dar la primicia, el primer fruto, lo primero, lo más seleccionado, lo mejor.
Entonces nosotros, que no estamos ahora en la tierra prometida, vamos a entrar en la tierra prometida, ¿no es así? Vamos a entrar en la tierra prometida y por eso, cuando entremos en la tierra prometida, vamos a guardar este mandamiento que dice, darás el reshit. Por eso nosotros vamos a dar el reshit cuando vayamos a la Nueva Jerusalén, que está en nosotros ahora mismo. Nosotros lo vamos a dar. Nosotros en la cosecha lo vamos a dar, tanto que nosotros nos vamos a ofrecer a nosotros mismos y también vamos a cosechar, ¿sí? Porque se va a sembrar, dice que se va a cambiar la espada por una hoz, ¿sí? Vamos a sembrar, vamos a ser un pueblo agrícola nuevamente, porque debemos de celebrar las fiestas, ¿no? Y en las fiestas se basan en la agricultura de Israel, porque se dice que se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Sukkot se basa en agricultura, entonces vamos a sembrar. Lo mismo con la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot, ¿sí? Estas son fiestas de la cosecha, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ofrecer el Reshit Adonai. ¿A quién? Al sumo sacerdote, que es Yeshua. Ya está. Esto se va a cumplir nuevamente cuando entremos a Jerusalén nuevamente, porque nosotros estamos en el exilio ahora. Vamos a otro versículo del Brit Hadashah, pero en la versión hebrea, porque en la versión griega está diferente. En la versión hebrea dice de esta manera, Santiago 1:18, y Él se mostró a nosotros conforme a su voluntad, conforme a su deseo, por la palabra de la verdad. ¿De quién habla? De Yeshua, ¿no? Él se mostró conforme a su propio deseo, que es la palabra de la verdad, para que nosotros seamos, ¿qué? Primicias de su creación. ¿Qué dice? Primicias de su creación. El Reshit de la creación, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Seamos primicias de su creación. Aquí está. Nosotros que tenemos el Reshit, que tenemos la primicia dentro de nosotros, por Él, por su propia voluntad, no porque nosotros seamos merecedores, tenemos a Yeshua dentro de nosotros y somos primicias de su creación, porque Él está en nosotros. Amén. Toda la gloria a Adonai. Porque todo esto es por su voluntad, como dice aquí. En hebreo, resonó, su deseo, su voluntad, su agrado, su deleite. Eso significa. Amén. Y Él lo ha querido. Por eso, Él guarda su Torah, Él guarda su mandamiento. Él es el primero que lo guarda. Y Él es el que nos invita, nos manda a hacerlo. Por eso nosotros cuando entremos en la tierra lo haremos. Nosotros nos ofreceremos como primicias, como el Reshit de la creación. Que en este momento somos en nuestro interior, pero aún no estamos en un potencial mayor. ¿Sí? No estamos en lo mayor, porque cuando tengamos el cuerpo renovado, transformado, como le llaman, ¿no? Transformado, ahí tendremos, ¿sí?, todo este Reshit en nosotros para darlo a Jehová. Y Él hará que su pueblo habite con Él, y su pueblo habitará con Él, y Él habitará en medio de su pueblo, y Él será a nosotros por Elohim, y nosotros seremos a Él por pueblo. Jeremías en el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. ¿Cuál es? Sí, el que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Pondré mi Torah dentro de ellos, en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán a mí por pueblo. Ese es el pacto que Elohim hizo, cortó en hebreo, ¿sí? Para los que entienden, cortó el pacto. Él pasó por entre medio de las mitades, como con Abraham, ¿sí? Lo que hemos aprendido, ¿no? Él pasó por entre medio de las mitades con Abraham.
Y él pasó y dijo, yo voy a guardar mi pacto. Y lo renovó en sí mismo, haciendo el pacto perfecto en Yehudá y en Israel. Nosotros somos Israel, ¿no? En nosotros está la Torá, dentro de nosotros. Ese es el pacto, ese es el Brit Hadashah. Amén. Vamos a dar gracias a Adonai por este Brit Hadashah. Gracias, Jehová, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado tu Reshit, Yeshua HaMashiach, el creador de todo, porque por medio de él fueron hechas todas las cosas, y él es todo. Sí, él es todo. Te damos gracias, bendito sea tu nombre, Jehová Tsebaot, por los siglos de los siglos. Leolam Vaed. Amén y amén. Termino con este versículo, hermanos. Colosenses 1:18, desde la versión hebrea. Y él es conforme a la apariencia de Elohim, y el primero de todo. Amén. Él es conforme a la apariencia de Elohim, Yeshua HaMashiach, conforme a la apariencia de Elohim. Esto quiere decir que es Elohim. Y el primero, el Reshit, el Rishon, ahí dice, si es equivalente, de todo. Amén. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, hermanos. Me despido. Adonai, sean ustedes dándoles entendimiento y acción, poner por obra su palabra, en Ahabá, en amor, en emuná, en firmeza y en shalom, plenitud. Bendiciones, shalom, hermanos.